El cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. Las llamas de Asuryan quemaron la piel de Malekith hasta los huesos y sin fuerzas terminó cayendo a plomo al suelo. Ante algo así, era asumible entender que todos le dieran por muerto. Pero solo su madre y un grupo de cercanos sabían que seguía con vida. Morathi se ocupó y cuidó de su hijo hasta restablecerle rápidamente la salud gracias a su conocimiento de la hechicería oscura. No obstante, su ya de por sí torturadamente quedó alterada hasta rebasar los límites de la cordura. La amargura y la furia habían alimentado la voluntad de Malekith, sosteniéndole durante los largos años de pura agonía que había sufrido. Sabía que debía dirigir en persona a sus seguidores, pero también que su cuerpo estaba demasiado débil como para soportar los rigores de la batalla. Así fue que se ordenó la creación de una gigantesca armadura que le proporcionaría la fuerza necesaria a su ajado y quemado cuerpo. Con el martillo de Baul y la ayuda de los hechiceros de Safer y traidores, Jotek terminó de forjar la fantástica armadura negra en la que había estado trabajando durante años. A pesar de las curas y el reposo, las llamas de Asuryan todavía seguían ardiendo en la piel de Malekith, haciendo que sus quemaduras nunca consiguieran sanar. Para paliar esto, Jotek decidió fundir la armadura directamente en el cuerpo de Malekith. Habiendo soportado ya durante tanto tiempo el fuego celestial de todo un dios, el infernal calor de sus forjas ni le hirió. Finalmente, ataviado con su armadura, Malekith se puso en pie y tomó el mando de sus ejércitos. En la frente de su gran casco decorado con cuernos soldó la poderosa corona de hierro y juró los votos de venganza contra aquellos que un día llegó a llamar hermanos. Después de aquel día, todo aquel que observase la figura de Malekith quedaba sobrecogido, ya que era la encarnación del terror. La armadura fue cubierta de miles y malignas runas que obtenían su poder directamente del reino del caos y que herían y confundían los ojos de cualquiera que la mirase. En su escudo se hallaba la runa de Slaanesh, del cual Malekith se declaraba descendiente por línea materna.
En su espada se hallaba la runa de Caín, como referencia al arma empuñada por su poderoso progenitor Aenarion. A partir de entonces dejó de ser el príncipe de Nagarite y sería conocido como el Rey Brujo. A las batallas fue a lomos de una gran dragona negra, criada en secreto lejos de los ojos curiosos de los domadragones de Caledor. Sulek era su nombre, y era una bestia temible, llena de cicatrices de combate y la única superviviente de una nidada de 8 dragones. Su temperamento era diabólico e impredecible, y sólo el Rey Brujo podía aproximarse a ella. Con promesas de sangre y masacre y amenazas de dolor y humillación, Malekith había sometido a Sulek a su voluntad y la había alimentado con piedra bruja, con lo que era verdaderamente monstruosa. La visión de ambos en el campo de batalla era aterradora, y allí donde el Rey Brujo lideraba a los ejércitos de Nagarite, siempre conseguían una victoria rápida. Los primeros en sentir su furia fueron los guerreros sombríos de Alizanar, quien no había muerto en la trampa de Alandrian años atrás. A quien Helebrón había matado en aquella ocasión era un seguidor que se hizo pasar por el Rey Sombrío, mientras que el propio Alith escapaba. Durante años, él y sus seguidores se mantuvieron ocultos en las montañas orientales de Nagarite, y cuando se enteraron de la existencia del Rey Brujo, le desafiaron. Para su sorpresa, descubrieron que el Rey Brujo era Malekith resurgido. Fueron perseguidos hasta las montañas, pero gracias a que conocían las cumbres y los pasos mejor que nadie, lograron escapar. Tras esto, redujeron sus actividades y se centraron en espiar sus movimientos. Al norte de Elirion, cerca de las estribaciones de las Anuli, Malekith y Caledor se enfrentaron por primera vez en batalla, liderando respectivamente a sus ejércitos. Aunque el rey Fénix todavía no sabía quién era el oscuro general que lideraba las fuerzas enemigas. No sin cierta dificultad, Caledor se hizo con la victoria, y Malekith huyó del campo de batalla, montado en su dragona sin entrar en ningún momento al combate. La alegría de aquella victoria le duró poco a Caledor, pues tras la batalla el propio Alizanar le informó de la situación. La primera noticia era que Malekith seguía vivo, y lo que había hecho aquel día no era sino una mera refriega al mando de un pobre puñado de prisioneros asustados y obligados a luchar a favor del Rey Brujo para no sufrir un destino peor en manos de los cultistas. Malekith había sacrificado aquel ejército sin inmutarse, solo para medir las capacidades de Caledor como general, como estratega y como guerrero. La segunda vez que se enfrentaron, Malekith
ya estaba a disposición de un ejército mucho mayor y más peligroso. Morazi había sabido todo ese tiempo que su hijo sobreviviría y estuvo reuniendo todo un ejército para él, uno formado por las tropas más despiadadas, auténticos caballeros de Toranlek entrenados en la isla marchita a los pies del altar ensangrentado de Cain, una letal fuerza reforzada por centenares de cultistas y servidores de Slaanesh. Al enterarse de todo aquello, Caledor se vio obligado a replantear su estrategia. Ante la existencia de tal ejército de élite, solo una guerra de guerrillas basada en ataques y retiradas podría desgastar las fuerzas de Malekith. Ante el avance druchi se establecerían férreas pero dañinas defensas, para acto seguido abandonar el combate de la manera más segura posible. A pesar de que los elfos oscuros habían llegado a recuperar brevemente una supremacía naval con el regreso de los barcos de las colonias, varias batallas libradas a lo largo de las costas de Cotique y de Ibrés habían devuelto la ventaja a las fuerzas de Caledor, haciendo que ahora sus ejércitos pudieran desplazarse rápidamente tanto por el océano como por el mar interior. Para apuntalar los planes, se despacharon con gran alarde y descaro emisarios con destino a las guarniciones, informando de planes falsos, con la esperanza de que las disposiciones fueran interceptadas y cayeran en manos de los druchi. Por su parte, los príncipes regresaron a sus respectivos reinos con los verdaderos planes y con la instrucción tajante de que no se confiaran a nadie más. Llegado el momento, Malekith ordenó a sus huestes invadir Cracia. Fue cruel, y muchas fueron sus victorias, pero a pesar de toda la astucia y ferocidad de las huestes de Nagarite, Cracia se mantuvo fuerte, pero a duras penas. Los cracianos que se enfrentaron a Malekith ofrecieron una fiera resistencia, luchando una astuta campaña basada en las emboscadas y contraataques, mientras que los sombríos de Anar destruían puentes y cortaban carreteras. Ninguna de esas acciones había detenido el avance Nagaroti, e incluso el número de bajas infligidas al ejército de Malekith era tolerable, pero los continuos retrasos e interrupciones eran un permanente motivo de irritación para el rey brujo. Malekith llegó incluso a verse obligado a regresar a Nagarite cuando su madre le informó que el rey Fénix había invadido Tiranoc, el reino élfico limítrofe, lo que suponía una amenaza, pues la frontera oeste estaba desprotegida. Cuando el rey brujo salió a enfrentarse a Caledor en Tiranoc, este y sus guerreros ya se habían replegado, solo para flanquear a los soldados de Nagarite y contraatacarlos desde puntos inesperados. Las predicciones entonces de Caledor se cumplieron. Minados por esta guerra de ataques en relámpago, los ejércitos druchi avanzaban, luego vacilaban, se reagrupaban y después volvían a atacar de nuevo.
A pesar de su poder, los elfos oscuros carecían de unidades necesarias para lanzar una ofensiva total sobre Ulthuan, negando a Malekith la batalla que necesitaba para proclamar su victoria. El rey Fénix y sus príncipes aliados consiguieron suavizar las ofensivas Druchi al tiempo que minimizaban sus bajas. A veces, Caledor tomaba la iniciativa y sondeaba los pasos entre Nagarite e Illyrion, o enviaba expediciones para realizar incursiones conjuntas con los Anar por la frontera de Cracia. Caledor se empecinaba en intentar empujar al enemigo a realizar un movimiento precipitado, pero el rey brujo era un general demasiado astuto como para dividir sus fuerzas o extender más de lo debido sus campañas. Este duelo entre los ejércitos se prolongó durante varios años, en los que ningún gobernante se impuso en Ulthuan. Los Druchi pusieron a prueba la determinación del rey Fénix y de sus partidarios. Se incendiaron ciudades y se empujaron al exilio a poblaciones enteras. Pero en cuanto el ejército de Nagarite se marchaba, Caledor aparecía para ayudar a la población local a encontrar alimentos y refugio, recordándoles quién era su verdadero protector y señor. A pesar de que conservaba el temperamento irascible y la brusquedad a la hora de hablar, Caledor intentaba por todos los medios no solo liderar con el ejemplo, sino también insuflar ánimos a quienes lo rodeaban. En el campo de batalla se mostraba implacable y luchaba con denuedo a lomos de Maedhrenir, su dragón, siempre en la vanguardia de sus tropas. Cuando la retirada era inevitable, también allí estaba, mostrando su ira a quien quisiera verla, y su presencia reforzaba la determinación de aquellos que habían visto cómo las llamas consumían sus hogares. Malekith y Morathi trataron de acabar con el rey Fénix por todos los medios. Asesinos devotos de Cain fueron despachados para acechar y ejecutar al rey Fénix en numerosas ocasiones, pero su guardia personal de leones de Cracia consiguieron mantenerlo a salvo. Terribles y sibilinos hechizos se profirieron para destruir tanto su mente como su cuerpo, aunque eso nunca ocurrió al estar protegido en todo momento por las acciones de Tyriol y los magos de Saphiri que lo acompañaban. A pesar de los esfuerzos de sus guerreros y magos, Caledor nunca pudo sentirse a salvo del todo en ninguna parte de la isla. A pesar de estas frecuentes causas de distracción, el rey Fénix no perdía detalle del transcurso de la guerra. Todo ardid o artimaña, todo amago o reacción de Malekith se saldaba con un fracaso. Más de 10 años después del primer ataque del rey brujo, la victoria no estaba más cercana para ninguno de los contendientes. Finalmente, en el campo de Maledor, en la entrada de los pasos de Nagarite, el rey Fénix se enfrentó en combate al propio rey brujo. Durante años, ambos habían sopesado sus fuerzas con el poder de sus ejércitos, y en Maledor ambos tuvieron que finalmente
enfrentarse cara a cara. A lomos de su cruel Sulek, el rey brujo se puso al mando de su ejército, lanzándolo a un ataque supremo contra las apretadas filas de lanceros y arqueros reunidos por Caedor. La primera colisión entre ambos ejércitos retronó por todo el páramo. Los oscuros señores de las bestias soltaban todo tipo de monstruos que causaban estragos en las filas de los altos elfos antes de sucumbir a cientos de espadas y lanzas. Las elfas fanáticas, lideradas por Celebrón, se lanzaban como poseídas contra la guardia de leones blancos, acuchillando a sus enemigos con dagas envenenadas, sin importarles los poderosos hachazos de vuelta de sus contrincantes. Los arqueros arrojaban un torrente de flechas sobre los caballeros Druchi. La falange de lanceros de Caledor se adentró cuanto pudo en la línea enemiga, creando un efecto de embudo que avivó las ansias de los Druchi de atacar a los más aguerridos soldados del rey Fénix. Dragones, grifos, mantícoras se deslizaban por el cielo, obligados a mantenerse a una mayor altitud por culpa de las baterías de los lanzavirotes de ambos ejércitos. Los jinetes de uno y otro bando libraban duelos por el dominio aéreo. Mientras las lanzas y las espadas, las hachas y las picas proseguían su batalla en tierra, una lucha mucho más esotérica, pero no por ello menos cruenta, tenía lugar en el cielo entre las alas de los combatientes aéreos. Los vientos mágicos cambiaban de sentido continuamente como consecuencia de la pugna que mantenían los hechiceros de Morathi y los magos de Tiriol. Los hechiceros Druchi desataron rayos de energía negra e invocaron el poder de tempestades con las que devastaron las líneas de guerreros del ejército del rey Fénix. En la hueste de Caledor, los magos de Saferi dispersaron la magia oscura de los hechiceros de Morathi y sus discípulos, y lanzaron bolas de fuego y muros de llamas azules sobre la carga de los guerreros Nagarothi. Al comprobar que su ataque perdía ímpetu, Malekith intervino. Lanzándose en picado desde el oscuro cielo, Sulek y Malekith se estrellaron contra la hueste élfica. Unos rayos de color púrpura destelleaban en las puntas de los dedos de Malekith, matando a decenas de elfos, mientras Sulek escupía nubes de gas nocivo. Las flechas y las lanzas parecían no hacer daño en la armadura del rey brujo, ni en las duras escamas de su dragón. 3 príncipes élficos, Tithrain, Carvalón y Finudel, cayeron bajo la espada embrujada de Malekith y las garras de su dragona. A pesar de que la batalla se ponía en contra de su ejército, Caledor lideró el contraataque montado sobre su dragón Maedrethnir, a la cabeza de los cazadores de Cracia y flanqueados por la silenciosa guardia del Fénix de Asurian. Mientras Malekith causaba destrozos en las líneas elirianas, levantó la mirada
y divisó al enorme dragón rojo cargando a media altura directamente hacia él, con un jinete enfundado en una armadura dorada. El choque de reyes no tardaría en llegar. Las compañías de leones blancos y de la guardia del Fénix cargaban contra el ejército Nagarothi cuando la dragona negra de Malekith emprendía el vuelo para encontrarse cara a cara con el dragón de Caledor. Las gigantescas monturas aladas de ambos líderes empezaron a volar en círculo y se lanzaban zarpazos y dentelladas, mientras sus jinetes trataban de controlarlos al tiempo que atacaban directamente a su odiado enemigo. La espada de Malekith vertió un violento fuego crepitante que rodeó a Caledor. Sin embargo, los encantamientos de la armadura del rey Fénix lo protegieron, permitiéndole así contraatacar con su lanza, que poco podía hacer para atravesar la negra armadura de Malekith. Las monstruosas criaturas fueron sufriendo terribles heridas, viéndose obligadas así a descender a tierra. Pero incluso en pleno descenso, los dos dragones se acercaron de nuevo, gruñendo y rugiendo. Maedhretnir forcejeó con la dragona, y ambos hicieron oscilar los cuellos, buscando un hueco para clavar sus colmillos en el del rival. Los zarpazos iban y venían, provocando una lluvia de escamas y de sangre que se precipitaba al suelo. Los dragones, corcoveando y contorsionándose, enganchados por los colmillos y las garras, continuaban descendiendo hasta caer como meteoros en el suelo justo en medio de la batalla entre ambos ejércitos. Ambas bestias estaban tan centradas en su rival que llegaron a olvidarse de sus jinetes. El frenesí era tal que se estrellaron sobre guerreros de ambos bandos sin distinción. Cainitas, Elirianos, leones blancos, Nagarothi, todos cayeron desgarrados y aplastados por las dos furiosas moles. A pesar del caos generado, la batalla continuaba alrededor de los contendientes. Monstruos con o sin jinete se lanzaban zarpazos en el cielo. Conjuros de destrucción y de protección estallaban por todas partes, y el silbido de proyectiles y flechas cortaba el aire. Las compañías de lanceros de ambos bandos colisionaban, y los rugidos de sus gritos de batalla se sumaban al fragor del choque de metales. El suelo vibraba aporreando por los cascos de los caballos que emprendían la carga y por las pisadas de las botas de miles de guerreros. Maedhretnir lanzó un alarido agónico cuando las zarpas de la dragona se clavaron en su cuello. En respuesta de una dentellada, la montura de Caledor apresó un ala de Sulek y apretó la mandíbula, atravesando hueso y tendones, hasta que la dragona lo soltó en medio de las convulsiones provocadas por el dolor. La sangre manaba a borbotones del cuello del dragón rojo, que retrocedió tambaleándose y dejando un rastro carmesí en el suelo rugoso. Viendo su momento, el rey brujo ordenó a su bestia que arremetiera contra Caledor, al que atrapó con sus mandíbulas.
y lo arrancó así de su silla, lanzándolo por los aires y cayendo en medio de los cadáveres de sus leales soldados. Su armadura de Ithilmar encantado impidió que Sulek le arrancara el brazo de cuajo, pero se lo dejó entumecido y dolorido, haciendo así que su espada Lathrain se le resbalara de las manos. Malekith forcejeó con las riendas de la bestia, intentando encaminar a Sulek hacia Caledor, pero tras la frenética lucha, la dragona solo buscaba ansiosamente perseguir al dragón rojo Maedrethnir, el cual había huido caminando pesadamente con docenas de heridas y tajos sangrantes en los costados. Finalmente, la voluntad del rey prevaleció y la cabeza de la dragona se volvió hacia el derribado rey Fénix. Leones blancos, un escuadrón de caballería y varios soldados más corrieron a interponerse en el camino de Malekith para proteger a su rey, siendo ejecutados despiadadamente a causa de la magia de Malekith o las fauces de Sulek. Mientras tanto, respirando agitadamente, Caledor buscaba su espada Lathrain. Mirando sobre la zona donde debería haber caído, consiguió atisbar el destello de la hoja en un claro a no demasiada distancia y rápidamente fue hacia ella con la mano extendida. Entonces, un golpe descomunal le impactó en la espalda que lo lanzó por el aire, aterrizando brutalmente en medio de lirianos caídos y terminando dolorosamente con el rostro pegado a la cara del difunto príncipe de Elirion, Finudel. En esta ocasión, el rey Fénix levantó la mirada hacia Malekith, cuyos ojos incandescentes ardían con llamas arcanas. Mientras los hechizos del rey brujo seguían arrojando leones blancos en múltiples direcciones, Sulek amenazaba a Caledor escupiendo un veneno ácido. Con un grito desafiante, Caledor arrancó la lanza de fuego de medianoche de la mano muerta de Finudel y la arrojó sobre la boca abierta de Sulek, atravesando el cráneo del dragón negro. Un fuerte espasmo siguió a la instantánea muerte de la montura de Malekith, la cual le lanzó desde su lomo, yendo a caer sobre las filas de la fuertemente armada guardia del Fénix. Rodeado de enemigos, Malekith empezó a luchar a la desesperada. Al verse en peligro, decidió abrirse camino y huir, dejando a docenas de elfos muertos a su paso. Pero estaba demasiado lejos de sus propias filas y sabía que solo con su fuerza combativa no iba a ser suficiente. Entonces el rey brujo recurrió al poder de la corona soldada a su cabeza e introdujo las manos en los vientos mágicos para hacer acopio de toda la energía que pudo. Una nube oleaginosa, atravesada por relámpagos, se formó a su alrededor, ocultándole de sus perseguidores. La nube fue extendiéndose más y más, hasta convertirse en una convulsa masa viviente que atrapó a los miembros de la Guardia del Fénix que habían salido detrás suya, retorciendo y rompiendo sus cuerpos. De este modo, Malekith, el rey brujo, huyó de Maledor
y regresó a Thoranleg, habiendo tenido la victoria tan cerca, pero con su ambición hecha añicos en aquel páramo manchado de sangre. Al verle, su madre Morathi supo que la batalla estaba perdida y le siguió. Los altos elfos soltaron gritos de victoria y alegría al ver a los líderes del ejército enemigo huir del campo de batalla. La pérdida del rey brujo fue un mazazo del que el ejército druchi no se recuperó, destrozándose los ánimos de los guerreros. Aquellos príncipes y caballeros que tuvieron la oportunidad de escapar secundaron a su señor y enfilaron hacia el oeste en dirección a Thoranleg. Las compañías Nagarothi se las arreglaron como pudieron para desentenderse de la lucha y retirarse hacia el sur, con destino a las torres de vigilancia repartidas a orillas del Nagar. Caledor no se hallaba en condiciones de comandar el ejército, así que delegó el mando para la persecución del enemigo en su hermano Donen. Las tropas del rey Fénix se desplegaron hacia el oeste, empujando a los druchi que aún quedaban a las marismas que se extendían al norte del campo de batalla. Muchos Nagarothi murieron ahogados en el lodo, arrastrados al fondo por el peso de sus armaduras. Sin embargo, el terreno traicionero impidió perseverar en las tareas de persecución. Con la caída de la noche, Donen se vio obligado a reunirse con su ejército, y los últimos guerreros enemigos desaparecieron en la oscuridad. Preocupado por el estado de su hermano, Donen voló de regreso junto al rey Fénix y lo encontró atendido por los curanderos. Los leones blancos estaban apostados alrededor de Caledor, con los silenciosos guerreros de la Guardia del Fénix cerca. No se respiraba un ambiente de victoria. No había ni rastro de júbilo entre los soldados. Los príncipes de 3 reinos habían caído a manos del rey brujo, y sus respectivos ejércitos estaban profundamente abatidos. Los elfos lloraban sus pérdidas. Miles de guerreros no regresarían a sus hogares. Se había aplastado al grueso de las fuerzas de Nagarite, pero a costa de un precio desorbitado. Mientras huía de Maledor, humillado por la derrota y con las risas jubilosas de los elfos victoriosos torturándole los oídos, Malekith perdió la paciencia y se hizo plenamente consciente de la terrible realidad de su situación. Ulthuan no sería suya. Asurian y los príncipes le habían rechazado, y las gentes comunes no habían corrido a unirse a él tal como tendría que haber sido. Su ejército estaba destrozado, y rehacerlo llevaría un tiempo del cual carecía. Sus enemigos también habían sufrido mucho, pero teniendo el apoyo de la mayor parte de la isla, al final la balanza se inclinaría en contra suya. Por mucha sangre que siguiera derramando, no se podía ocultar el hecho de que Caledor, el usurpador,
ya había vencido. Cuando esta idea estalló en la mente del rey brujo en toda su magnitud, el resentimiento y la frustración se fusionaron en un odio terrible que ya no le abandonaría por el resto de sus días. Consumido por esta rabia, el rey brujo decidió llevar a cabo un vengativo plan con el que pensaba que podría llegar a cambiar el curso de la guerra. Iba a deshacer los hechizos que originaban el gran vórtice, permitiendo al caos regresar al mundo. En Nagarite, Morazi y Malekith habían estudiado durante mucho tiempo las artes de la magia oscura. A su vez, un gran número de brujos y hechiceros los siguió, atraídos por el poder del caos. Malekith los convocó y reunió un gran número de prisioneros a los que iba a preparar para un sacrificio masivo como parte de su plan final. En su torturada mente pensaba que él y sus seguidores obtendrían energía del caos y se convertirían en semidioses. Podría invocar a las hordas de demonios para que lucharan a su lado y destruir así toda oposición. Sabiendo que sus destinos estaban ligados al del rey brujo, los hechiceros acataron la táctica enloquecida, pese al peligro evidente que suponía jugar con fuerzas tan incontrolables. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo a cambio de la victoria, incluso el futuro del mundo. En sus mentes no cabía la opción del fracaso. Vivir en el exilio y la vergüenza era algo impensable para Malekith. Si Ulthuan no se plegaba a su voluntad, la hundiría en el océano. Una sociedad élfica leal o destruida. Prefería acabar con el mundo antes de verlo gobernado por otro. Inmersos en esta vorágine de demencia, la mayoría de los brujos elfos oscuros rápidamente accedieron. Sin embargo, Uración de Ular pudo darse cuenta de la locura que entrañaba el plan de Malekith. En medio de la noche se deslizó fuera del palacio del rey brujo y huyó de Nagarite para avisar al rey Fénix de la condenación que se avecinaba. Así comenzó la última y mortífera confrontación. El rey brujo y sus hechiceros habían iniciado un ritual terrible que desharía el vórtice. Cientos de prisioneros y esclavos fueron sacrificados para obtener la energía oscura necesaria, y varios de los hechiceros incluso murieron al no poder controlar aquella cantidad de energía caótica. Situados en lo alto de sus torres negras, los hechiceros oscuros lucharon por hacerse con el control del vértice, al tiempo que los magos altos elfos intentaron detenerles. Pero era tal el poder del rey brujo que lenta e inexorablemente fue ganando la pugna. Grandes fuerzas hicieron estremecer la tierra. Las montañas temblaron y los mares bulleron ante la batalla mística librada entre la luz y la oscuridad por el control del remolino de poder
en el centro de Ulthuan. Una vez más, una luz sobrenatural surgió de entre las montañas y nubes de energías mágicas surgieron hacia el cielo de los picos erupción. En el lejano norte del mundo, el reino del caos se desperezó y se dispuso a avanzar una vez más. En el campamento del rey Fénix, Caledor I rezó a todos los dioses e incluso a su abuelo para que le ayudaran. Cuando llegó la noche, las estrellas se vieron oscurecidas por unas luces mágicas, parpadeantes y violentas, y coronas de energía mágica con las que el rey brujo y su cónclave de hechiceros intentaban la última fase de su plan. Al estar impulsados por pactos demoníacos, su magia era más fuerte, desmoronando los hechizos de los magos leales. El propio vórtice aullaba y chillaba. Los demonios del caos se sumaron a la contienda, montados sobre las corrientes de magia y atacando a los defensores élficos, mientras les flaqueaban las fuerzas a los magos de Saferi. El cielo escupió una cacofonía con las crueles risas de los dioses oscuros. Y como parte del plan, la magia del rey brujo entró en contacto con la isla de los muertos. Pero olvidados por todos, nuevos actores inesperados entraron en escena. Liberados de su largo estasis, Caledor doma dragones y sus magos atrapados en el vórtice regresaron al mundo. Al constatar instantáneamente el peligro que corría Ulthuan, sumaron sus hechizos a sus hermanos leales. La repentina e inesperada avalancha de fuerzas místicas liberadas cogió por sorpresa a Malekith, desestabilizando el ritual y desvinculándolo del vórtice, lo que conllevó que éste volviera a su sitio. Los magos atrapados en la isla de los muertos no permitirían que su obra fuese destruida. Roto el control sobre el ritual, éste volvió violentamente por donde vino en dirección de Nuevo Nagarite. Al poco, el gigantesco poder de tales energías liberadas alcanzó a Malekith y a sus seguidores, destruyendo a la mayor parte de ellos. Pero lejos de terminar ahí, la descomunal ráfaga de energía desenfrenada se incrustó en la tierra. Ni uno solo de los 10 reinos se salvó de sufrir las desastrosas consecuencias ocasionadas por las terribles energías desatadas. La propia tierra se doblegó ante las titánicas fuerzas y los terremotos destruyeron ciudades, desviaron ríos, crearon grietas y derribaron montañas a lo largo y ancho de la isla de Ulthuan. La explosión mágica fue tan grande que incluso se percibió en las alas de los enanos en las montañas del fin del mundo, a miles de kilómetros al este, ya que el acontecimiento se encuentra recogido en las crónicas de sus reyes. En Caledor, varios volcanes estallaron violentamente, escupiendo llamas y humo.
Lluvias de rocas candentes se precipitaron al suelo, destruyendo todo lo que encontraban. Miles de caledonianos murieron por los gases y vapores, y asentamientos enteros terminaron siendo engullidos por piroclásticas nubes de cenizas con sus habitantes en su interior. Al este, al otro lado de la vasta extensión del mar interior, los magos de Saferi lo habían dado todo en el duelo por el control del gran vórtice. Cantando y canalizando la energía en un intento por detener el desastre que estaba arrasando la isla. También ellos sintieron la reaparición de Caledor Domadragones e interrumpieron sus ensalmos, preocupados por la trascendencia del suceso. Mientras se hallaban absortos por el acontecimiento, sus torres empezaron a derrumbarse. Las calles quedaron sembradas de cascotes y cientos de elfos murieron abatidos por la lluvia de escombros y vigas. Innumerables artefactos mágicos y dispositivos de los saferianos echaban fuego, centelleaban, siseaban y crujían con más magia de la que el mundo había visto en toda una era. Se produjeron detonaciones mágicas por todas partes que sacudieron la ciudad y provocaron incendios que se propagaron por los barrios. Pero ninguna región sufrió tanto como los territorios del norte de Ulthuan. Las aguas del gran océano se retiraron cientos de kilómetros, con una orilla que se extendía cada vez más hasta fundirse con la noche, mucho más allá de lo que cabía esperar de los efectos de una bajamar natural. Se podían ver peces dando coletazos sobre el suelo mojado, o chapoteando en minúsculos charcos de agua estancada entre las rocas. Era como si un dios hubiera descendido al mundo y hubiera engullido de un trago el agua de los mares, dejando solo una vasta extensión de barro y arena húmeda que se expandía hacia el norte y el oeste. Entonces, un ruido estruendoso crujió en la lejanía y se divisó el primer destello de una ola gigantesca en la distancia. Un enorme maremoto de más de 900 metros de altura viajó de vuelta a la costa a una velocidad terrorífica. Una inconmensurable e imparable pared de agua que violentamente terminó por estrellarse contra las costas del norte. En pocos minutos, toda Nagarite y la mayor parte de las costas de Tiranoc se bañaron con las aguas de un mar vengativo. Ciudades enteras fueron barridas y decenas de miles de elfos murieron ahogados bajo las aguas sin siquiera haber tenido oportunidad de poder refugiarse. Los hechiceros de Malekith contemplaban espantados cómo la ola gigantesca engullía sus tierras. En las últimas horas, mientras los mares se precipitaban para devorar la tierra, usaron sus últimos poderes arcanos para hacer retroceder la tormenta que abatía Nagarite. Aún fuertemente energizados por la magia oscura,
Potentes escudos protectores envolvieron sus fortalezas. Mientras las olas golpeaban las colinas al pie de las montañas, las ciudadelas y palacios negros así protegidos rompieron sus cimientos, separándose del continente y flotaron libres sobre la superficie de las aguas. Grandes como icebergs, arrastrados por corrientes naturales, grandes bestias marinas y grandes fuerzas arcanas, estas fortalezas flotantes se dirigieron lenta pero inexorablemente hacia el norte, llevando en su interior a los restos de los seguidores del rey brujo. En Doranlek, Morathi hizo lo mismo con el palacio de Ainarion con su magia, aunque no pudo proteger el resto de la ciudad. El agua se estrellaba contra la elevadísima torre y arrancaba piedras y ladrillos. La hechicera invocó a sus aliados demoníacos y consiguió extinguir el inmenso palacio de la ciudad. El agua se arremolinaba y hacía espuma bajo el monumental edificio que se elevaba sobre las olas que reducían a ruinas Doranlek. El plan de Malekith había fallado y toda su energía se había malgastado. Su reino yacía bajo las olas y todos sus ejércitos habían sido destruidos. Sobre los castillos flotantes de Nagarite, que más tarde se denominarían las Arcas Negras, el rey brujo y sus seguidores huyeron de la ira del cataclismo que ellos mismos habían desencadenado, viajando al noroeste y atravesando los mares revueltos. El cataclismo destruyó una gran parte de lo que había construido durante el largo reinado de Bel-Shannár y dejó a los elfos temporalmente demasiado débiles como para perseguir a sus malignos parientes. Las Arcas Negras navegaron hasta el desolado norte del Nuevo Mundo, cerca de donde Malekith había encontrado la corona de hierro. Sus torres se convirtieron en los corazones de nuevas ciudades, y a su alrededor surgió una nueva y malevolente nación. Unas pocas Arcas Negras permanecieron de guardia, patrullando por los tormentosos mares del norte. Allí capturaron a las bestias marinas expulsadas del fondo del océano por las tierras que se hundían, obligándolas a servir a sus malvados señores. Los elfos oscuros llamaron a su nueva tierra Nagaroth, en recuerdo de su antigua patria, y en poco tiempo se convirtieron en un lugar mucho más siniestro y diabólico de lo que Nagarite había sido jamás. Durante un siglo, ambos bandos trataron de recuperarse de las heridas sufridas durante la cruenta guerra civil. Al cabo del tiempo, empezó un largo período de guerra naval e incursiones en el norte de Ulthuan. El rey brujo y los elfos oscuros intentaban reclamar lo que quedaba de sus antiguas posesiones y los altos elfos intentaban evitarlo. Ningún bando tenía fuerza suficiente para conseguir la victoria y la isla marchita, donde aún descansaba la espada de Cain,
cambió de manos innumerables veces. Fue durante este periodo que Caledor supervisó la construcción de las fortalezas de la Puerta del Grifo, la Puerta del Fénix, la Puerta del Águila, la Puerta del Dragón y la Puerta del Unicornio. Caledor dirigió personalmente la última expedición a la Isla Marchita y la reconquistó para los altos elfos. Se dice que se situó delante del altar y que por un instante el arma le llamó. Estuvo pensativo durante un tiempo, con la cabeza inclinada, y al final simplemente dijo que no. En el viaje de regreso a casa tras la conquista de la Isla Marchita, el buque de Caledor se separó del resto de la flota de los altos elfos por causa de una caprichosa tormenta. Fue atacado por embarcaciones rápidas de los incursores elfos oscuros, que incendiaron el barco. Durante horas, Caledor y su tripulación lucharon contra los elfos oscuros, pero gradualmente estos se hicieron con el control de la situación y el rey Fénix se dio cuenta de que él y los escasos guerreros que le quedaban no podrían ganar. Antes que caer en manos de los sirvientes del rey brujo, Caledor saltó por la borda al mar ataviado con toda su armadura. Así murió Caledor el Conquistador. Fue un triste final para un gran rey.